¿Alguien me puede decir cómo se llamaría este radical? Por favor. Bueno, en lo que piensan, en lugar de que yo esté escribe y escribe, usted va a poner todos los radicales y su nombre, que se acuerde. ¿Vale? Entonces, aquí le puede dar pantallazo, se lo lleva y en una hojita de Excel escriba todos los radicales y ya de ahí, en 3 minutos o en su cuaderno, en 3 minutos ya me van diciendo cómo se llama. Gracias. Listo. Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Muy bien. A ver, ¿quién desea decirme los radicales? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Mande? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Es que me preguntaron algo aparte aquí en mi casa. Ahorita le digo. ¿Quién me lo puede decir? Los radicales. Yo. Sería metil. Ajá. Etil. El de 2 Ajá. etil. El de 3 propil. El de 4 butil. El de 5 pentil. El de 6 hexaetil. El de 7 heptil. El de 8 octil. El de 9 nonil. El de 10 decil. El de 11 undecil. Y así sucesivamente. El de 12 duodecil. El de 13 tridecil. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ya escucharon al joven. No, normalmente, recuerde usted, tenemos la molécula de metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, hectano, octano, nonano, decano, undecano, dodecano, etcétera, etcétera. Entonces, acá usamos MET. Le vamos a agregar el hil o el hilo. ET, etil,
Entonces estamos sustituyendo la terminación ANO por L-etil por il. Esta en lugar de propano sería propil, butil, pentil, hexil, heptil, octil, etc. Y son radicales porque no tiene la cadena cerrada como en el caso del metano, o sea, o las 4 valencias, sino simplemente tiene 3 y un par de electrones para compartir. Entonces, este es SR o cualquier otro compuesto que tenga un par de electrones para compartir. Entonces, este es el radical. Y el grupo que indica que es un éster es el COOH. Por eso esta es la representación de un éster. Y continuamos en la parte de transesterificación. O sea, teníamos un equipo, una torre reactor para llevar a cabo una reacción de transesterificación. Entonces, ¿en qué consistía un éster de bajo peso molecular? Reacciona con un alcohol para producir un éster de alto peso molecular. Y en este caso la reacción de transesterificación era el éster, que es el acrilato de metilo, se hacía reaccionar con butanol. Como resultado, ¿qué es lo que obtenemos? El acrilato de butilo más agua. Entonces, perdón, acrilato de butilo más, me equivoqué, no es agua, más metanol. Entonces, acrilato de metilo más butanol va a producir el acrilato de butilo más metanol. Como toda reacción, catalizador se utilizaba era el titanato de tetra N-butil. La reacción, calor de reacción, en este caso era una reacción endotérmica. Reacción endotérmica. ¿Qué quiere decir? Requiere calor para llevarse a cabo. Presión a la cual se lleva la reacción atmosférica. Temperatura de reacción. En este caso, la temperatura de la reacción comenzaba aproximadamente en 80 grados centígrados y se iba incrementando hasta al principio, antes de optimizar el proceso, llegaba hasta 128 grados centígrados. Tiempo, como era un proceso bache, hay procesos continuos,
y en este caso el proceso era un proceso batch. Y con eso, proceso batch. Ahora, cuando hablamos de procesos batches, haga de cuenta, usted tiene una taza de café, se sirve su café, se lo comienza a tomar. De repente ya está vacía la taza, entonces, ¿cuándo la vuelve a llenar? Pues después de que lo consuma. En este caso, en este proceso batch, tenía 4 etapas, bueno, 5 llamémosle, la etapa de carga y precalentado. O sea, cuando estaba vacío el reactor, teníamos que cargarlo y al cargar pasábamos los materiales por un cambiador de calor y ya entraba al reactor precalentado. Es decir, por arriba de la temperatura que tenían los tanques. Después venía la etapa de secado. Son más etapas. Secado. Aquí en el secado, el objetivo era eliminar humedad. Porque la humedad es un veneno para el catalizador. Veneno para el catalizador. No es que se enferme el catalizador, sino simplemente reacciona con el catalizador y prácticamente forma otro compuesto, y al formar otro compuesto, entonces ya ese catalizador pierde actividad. Entonces pierde actividad el catalizador. Pierde actividad el catalizador. Entonces por eso es importante. La idea era que la cantidad de agua tenía que ser, para adicionar el catalizador, menor a 200 partes por millón. Menor a 200 partes por millón de humedad o de agua. Ese era el criterio de decisión. Hace rato en una materia hablábamos de criterios de decisión. Entonces, en la parte operativa de las plantas hay criterios de operación. Bien. En esta carga y precalentado, ¿qué adicionábamos? De metilo, que estaba en un tanque, y butanol, que estaba en otro tanque. Se hace el cálculo de la carga, se alimenta, y en el precalentador se abren las válvulas del vapor para que cuando circule vaya intercambiando calor y se precaliente. Como las materias primas, el acrilato de metilo, ese lo producíamos y el butanol lo comprábamos, entonces la especificación para el butanol era 1000 partes por millón de agua. El acrilato de metilo a veces lo obteníamos con su especificación, también eran 1000 partes por millón de agua, pero llegamos a obtenerlo hasta con 200 partes por millón o menos. Pero ya la mezcla del butanol con el acrilato de metilo, pues normalmente daba por arriba de las 200 partes por millón. Entonces, una vez que se cargaba, se llevaba a cabo el secado a 200 partes por millón. Una vez que tenía menos de 200 partes por millón, se agregábamos 25 litros de catalizador. Se los agregábamos y prácticamente era el inicio de la reacción. Venía la primera fracción. En la primera fracción es la sección de reacción. Reacciona el butanol
con el acrilato de metilo y comienza a formarse el acrilato de butilo. Ahora, este acrilato de butilo, su temperatura de ebullición es mayor que la del butanol y es mayor que la del acrilato de metil. Entonces, como se comienza a formar el acrilato de butilo y de acuerdo a los principios de Le Chatelier, ustedes han escuchado de Le Chatelier que para que una reacción se desplace hacia los productos, se requiere que los estemos eliminando. Entonces, para favorecer el paso de la reacción hacia acrilato de butilo, tenemos dos productos. Uno es el acrilato de butilo y el otro es el metanol. Como el acrilato de butilo es el material más pesado, pues ese permanecía en el reactor. ¿Cuál tiene el punto de ebullición más bajo de los cuatro? El metanol. Entonces, teníamos que separar el metanol por el domo de la columna. Ahora, ese metanol no se va solo, porque el metanol con el acrilato de metilo forma un hacia otro. Entonces, para poder sacar metanol, tenemos que utilizar acrilato de metil. Es decir, se va formando las soluciones ahí, se destila y de esa mezcla, pues vamos a sacar por el domo de la columna el metanol y acrilato de metil. Y en el fondo va a quedar acrilato de butilo. Y entonces aquí ya vale la pena poner la figura. Ahora sí, tenemos la torre reactor. Esta es la columna de destilación. Y este es el reactor. Entonces, ¿dónde cargamos? Aquí. Aquí es a donde cargamos los materiales. Cuando hablamos del calor de reacción, tenemos que la reacción es endotérmica. Entonces, ¿qué necesitamos? Una de las partes fundamentales, hago de cuenta que estoy ahí en la escuela, los dibujos que tengo, normalmente tiene esta figura, así estaba la construcción. Había salidas de los dos lados, normalmente tenía un cierto ángulo de inclinación esto, como de unos 3-4 grados, dos líneas de salida, y de estas líneas de salida sale una tubería que va a una bomba. Ah, caray. Usted disculpe. Entonces, de aquí los materiales pasan por estas tuberías, llegan a una bomba. Esta bomba tiene su línea de descarga y de esa línea de descarga va a ir a un reboiler.
recuerden ustedes los reboilers que ya vimos que son pues, un cambiador de calor. Entonces, llega a ese reboiler que normalmente permanecía inundado. Está por abajo aquí. Ese reboiler para que siempre permaneciera inundado. Y de aquí ya descarga hacia la parte superior. Entonces, este es el, digamos, el diseño o el dibujito del equipo. Normalmente hay planos mecánicos, etcétera, pero aquí simplemente estamos representando. Bien. Y la línea de carga, cuando hablamos de la línea de carga, pues normalmente esta línea de carga entraba por acá. Y decíamos que precalentamos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tengo aquí mi precalentador. Y antes de esto, pues las líneas, va a haber una línea que trae el acrilato de metilo y va a haber una línea que trae el butanol. Normalmente en los diseños, que es la parte que nos interesa, las líneas no entran directas, sino antes normalmente tenemos cabezales. ¿Qué vendría a ser un cabezal? Pues otra línea a donde llegue se une y ya de aquí, que normalmente es de un diámetro mayor, ya salen hacia el cambiador de calor. Cuando simplemente va a incrementar la temperatura de los materiales, le llamamos precalentar, porque no llega ni a la temperatura de ebullición, antes de la temperatura de ebullición, y ya el cambiador de calor, le vamos a adicionar vapor para que el material que esté recirculando, siempre va a estar recirculando y va a estar recibiendo calor para que se lleve a cabo la reacción. Entonces, inicialmente, cuando ya cargamos lo que decíamos, el acrilato de metilo, ya le agregamos el butanol, se pone a recircular, se le agrega calor. Como es un proceso bache, pues estaba vacío el reactor, le cargamos. Va a pasar un tiempo, se hacen todas las operaciones, se produce y después otra vez se vuelve a cargar. Y tiene una columna de destilación que era el motivo de la plática, el principal. Esta torre la tiene integrada al reactor. Tenía 4 camas de empaque. Entonces, vamos a suponer, esta es una. Normalmente, ¿cómo representamos las camas de empaque? Con una cruz. Entonces, en los libros o en algunos lugares la representamos de esta manera. Esto significaría que tiene una cama de empaque. Ahora, internamente la parte interesante es que aquí en esta parte superior tenían un plato distribuidor. Ese plato distribuidor recupera el líquido que viene cayendo como reflujo y lo distribuye a través del empaque. Bueno, esto mismo, otra, ahí van 2, 3, y esta, pongo la otra.
la última. Bueno, aquí le quito esto. Sin borde. Y entonces ahí ya están las 4. ¿Qué necesito? Pues simplemente colocarle estas, que indica que es una zona empacada. Entonces ya en los libros hay libros donde nos explican todo esto, videos, etc. Ahora, ese empaque, el empaque, este empaque en el archivo 09 está aquí. Hay diferentes tipos de empaque. Por ejemplo, acá es una compañía, dice Cerámica Química Home. Entonces, en esta página, si usted entra, pues va a encontrar esto, dice Tower Random Pack. Pues ahí puede usted encontrar empaques. Y así, normalmente hay varios proveedores en el mundo y son de diferentes materiales. Por ejemplo, en la planta nosotros utilizábamos el Intalox Metal. Intalox Metal. Dice acá Intalox Metal Tower Packing. Entonces, aquí están las figuritas. Por ejemplo, estas. Entonces, este empaque inicialmente cuando surgió la planta, usábamos silleta verde. Silleta verde. Entonces usted va a poner acá silleta verde, como una silla de montar, silleta verde. Entonces, ya ahí buscamos. Esa silleta verde era parecida a esta, pero de cerámica, construida de cerámica y sin estos orificios. Bueno, ok. Entonces, cuando usted observa el Intalox Metal, estamos aquí, el Intalox Metal, cuando alguien que estaba en el área de procesos a nivel corporativo, con el ingeniero de procesos de la planta, comenzaron a ver la eficiencia de los empaques, o sea, la eficiencia en la transferencia de masa. Entonces, imagínese usted, en la columna de destilación va a haber vapores que ascienden. Entonces, imagíneselos, ahí van los vapores. Y cuando nosotros le agregamos reflujo a la columna para llevar a cabo la rectificación, ese líquido que retorna se debe de poner en contacto íntimo, es decir, mezclarse con los vapores, de alguna manera, por decir mezclado, que no es la palabra adecuada, pero y ahí, derivado de esa unión,
va a permitir el contacto íntimo para que las sustancias más ligeras se vayan al domo y las más pesadas vayan al fondo. Y una de las ideas fundamentales es el área de transferencia. Entonces, cuando vemos el área de transferencia, pues usted puede ver esta figura donde estoy pasando la manita. Entonces, imagínese que va a haber líquido que va a pegar aquí y entonces va a hacer su recorrido sobre la superficie de este anillo. Y entonces, cuando comparan el área de contacto, normalmente hablamos de áreas de contacto para los procesos de transferencia de masa y energía, es mayor en este tipo de empaques que en el de la silleta o normalmente silla de montar común. Entonces es mayor aquí que el otro. Esa es una de las ventajas. La otra, la caída de presión, que es otro término que utilizamos normalmente en cálculos. La caída de presión en este tipo de empaques es menor que la caída de presión en la silleta Bell. Bueno, finalmente, ya de acuerdo a los criterios de decisión que se tomaron, entonces cambiamos ese empaque por este empaque. En aquel empaque, el que es de cerámica, hay que cargar el equipo con agua para que no se rompa el empaque a la hora de vaciarlo, cuando estamos cargando las diferentes etapas. O sea, en el equipo le vamos a cargar la cerámica, entonces había que cargarle agua. Uno de los riesgos pues, es que hay que parar, hay que agregarle agua, son pérdidas de tiempo. Otra de las ventajas que tienen estos es que estos usted los avienta y no les pasa nada. Bien. Entonces, también es importante ver en los equipos por dónde vamos a cargar el empaque. Normalmente los equipos, vamos a ponerle aquí, insertar, tienen algunas boquillas, vamos a suponer aquí, normalmente en la parte superior y en la parte inferior. Cuando decimos boquillas, aproximadamente son como de, teníamos como de 3 pulgadas, 4 pulgadas. Y a través de estas podíamos ver solamente una parte del empaque, pero no tenían esta posición así recta, sino la tenían media inclinada. Es decir, la ponemos, bueno, ya usted imagínese lo medio inclinado para que por aquí cargamos el empaque. Y en esta parte inferior, por aquí, sacamos el empaque. Entonces, entre más grande sea esta boquilla, pues facilita la carga o la descarga de materiales, en este caso del empaque. Entonces, también cuando diseñamos un equipo, tenemos que pensar en qué le sucede al empaque, algún día lo tenemos que cambiar, o en una torre de destilación hay taponamientos, habrá que revisarlos, y aquí también hay taponamientos. Entonces, cuando hay taponamientos, ¿qué significa? ¿Por qué se puede tapar? Porque estamos trabajando con monómeros, los monómeros se polimerizan, se hacen sólidos y esos pudieran generar problemas operativos en las columnas, como canalizaciones, como altas caídas de presión, dependiendo de dónde esté el taponamiento. Bueno, entonces, ese empaque es el que va aquí.
en estos. Entonces, viendo las figuritas, ya vimos el Metal Interlux, que era el que usábamos, pero hay diferentes. Entonces, usted en este archivo que le mandé, hay diferentes formas de empaque. Y el anillo Rachi de cerámica es este que aparece aquí, dice Ceramic Rachi Ring for Tower Pan. Entonces, este inicialmente, cuando utilizábamos en el proceso de esterificación, teníamos columnas desflemadoras, les llamábamos así, columnas de destilación que tenían este tipo de empaque. Entonces puede ser este. Finalmente usted va a decidir qué tipo de empaque. Entonces ese empaque es el que se coloca en esta columna de destilación. Entonces, antes de esta clase habíamos comentado solamente de los diferentes tipos de platos para llevar a cabo la rectificación en las columnas de destilación. El día de hoy, ya usted lo ha escuchado en otras materias, tenemos columnas que se llaman columnas empacadas. Pueden utilizarse el empaque y dependiendo de la función de la torre pueden ser torres de destilación, pueden ser torres de extracción, pueden ser torres de absorción, ¿no? Hay diferentes tipos de torres en función de la operación unitaria o de lo que querramos hacer en el proceso. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Profe, tengo una duda. ¿Cuánto tiempo calentaban la materia prima? Ok. Bien, solamente se calentaba el tiempo. Cuando hablamos del precalentador, solamente mientras pasara. Teníamos dos tanques, uno de acrilate de metilo y uno de butanol. Teníamos unos indicadores de nivel, ya se calculaba el nivel inicial y en qué nivel final se tenía que parar. Se arranca la bomba y comienza a pasar. Se iba el ayudante al otro tanque, ya lo dejaba alineado, arrancaba la bomba y comenzaba a pasar el acrilato de metilo. Normalmente, como la relación molar era 1.9 moles de acrilato de metilo por una mol de butanol, era mayor la cantidad de metilo. Entonces, comenzaba normalmente con la adición de metilo, después se iba a la adición de butanol para arrancar la bomba. ¿Cuál terminaba primero? El butanol, ya paraba, y después ¿cuál seguía? Parar la de acrilato de metilo. Entonces, solamente en función de la velocidad de la bomba, más o menos el tiempo de carga era como de 25 a 30 minutos. Entonces, durante ese tiempo, por aquí comenzaba a pasar el material, el operador mandaba abrir una válvula en forma automática para que adicionara vapor. El operador de campo abría las válvulas de salida de condensado, lo alineaba y ya. Una vez que se terminaba la carga, ya le avisaba el ayudante al operador: oye, ya terminé de cargar el acrilato de metilo, que era el último. Entonces ya el operador cerraba la válvula del vapor, la automática del lazo de control, y ya le decía al ayudante: cierra las válvulas de bloqueo, porque pueden dejar pasar. Esos son conceptos operativos. Ya iba, cerraba. Entonces, concluyendo, de 25 a 30 minutos. Entonces, regresando acá, esa es la carga y precalentado. Entonces comienza el secado. Una vez que ya terminamos de cargar, también otra operación que hacía el ayudante mientras está cargando,
aproximadamente como a los 10 minutos de iniciar la carga, iba a la bomba y la arrancaba. La arrancaba para comenzar a recircular. Ya está recirculando. ¿Para qué? Para homogeneizar la muestra. ¿Para qué? Como ya había material, el cambiador en una de sus partes superiores, en el cabezal superior, teníamos una mirilla. Entonces, el operador, en ese tiempo estaba el cuarto de control cercano a donde está este equipo. Entonces salía, observaba la boquilla del cambiador, veía que estaba lleno y en ese momento comenzaba a adicionar vapor. Ahí iba a abrir una válvula automática para comenzar a adicionar vapor y comenzar con la etapa de secado. Aproximadamente a los 10 minutos de que termina la carga. Entonces, pum, comienza a adicionar. ¿Qué va a ocurrir? Va incrementando su temperatura hasta que comienzan a generarse vapores. ¿Los podemos ver en la columna? No. Pero los vapores van a ascender. No hay nada de líquido que venga. Entonces van a ascender. Entonces, por el domo de la columna van a salir los vapores y ahorita continuamos. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan o si quedó resuelta su duda? Sí, quedó resuelta, profe. Ok. ¿Alguna otra duda o comentario? No, profe, muchas gracias. Todo claro. No, profe. Yo sí tengo una, pero no es referente a la clase. ¿Mande? Yo sí tengo una, pero no es referente a la clase. Ajá. Pues si quiere decirla, pues de una vez. Así es que una vez comentó de que había ido a hacer un curso a Japón. Ajá. Sí, no. En esa época, ¿usted entendía el japonés o los japoneses eran los que hablaban español? Mire, no sabía nada de japonés. Me puse a tratar de entender y solamente lo que aprendí es a decir arigato gozaimashita, que era el saludo de buenos días, y misu agua. Teníamos una traductora. La compañía Nippon Chukubai contrató a una traductora, la señora Kiko-san, que vivía como a 250 kilómetros y ella se desplazaba a la planta y ella traducía. Ella estudió español en la Universidad de Guanajuato, en México, y hablaba, yo creo que mejor que yo, el español. Concluyendo, no sé japonés y todo fue, ni los japoneses que nos dieron la instrucción conocían español. Entonces, a través de la traductora y algunas cuestiones que veíamos con ellos en inglés, pero normalmente era la traducción. Ok, ¿alguna más? No, Bueno. profe, gracias. Ok, entonces, mañana continuamos con la información y explicamos el funcionamiento, que básicamente es el mismo que para una torre de rectificación normal, a excepción que en lugar de que la alimentación esté entrando por una parte lateral, aquí en la torre reactor está entrando prácticamente en estado vapor a través de este cambiador los vapores para llevar a cabo la rectificación. Entran por el fondo. Bueno, entonces voy a grabar este archivo para concluirlo y ya mañana continuamos. Bueno, que tengan excelente día. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego, profe.